En este bloque vamos a abordar un tema que tiene que ver con lo social, fundamentalmente con alguien que dentro de lo que es la agenda legislativa se ha ocupado muchísimo, como es el caso del legislador del PRO, José Luis Acevedo, que ha trabajado y lo hace sobre las cuestiones que tienen que ver con esta temática. José Luis, gracias por haber venido. No, gracias a vos, Gustavo, por haberme invitado. Bueno, ¿cómo entendés lo social en cuanto a asistencia, a presencia? Y lo social lo tenés que dividir en dos ejes fundamentales. Uno, lo que es puramente asistencial, de lo que es puramente promocional. A veces, por cuestiones políticas, se va confundiendo y lo promocional se convierte en asistencial, y lo asistencial entiende que es promocional, pero no termina siendo así. Nosotros, cuando nos tocó trabajar acá en la Ciudad de Buenos Aires, teníamos muy bien dividida la política asistencial y las promocionales, y atendíamos mucho todo lo que era la gente en situación de calle, la gente que no tenía viviendas, mucho también en asentamientos provisorios, en villas de emergencia. Bueno, ahí hacíamos mucha asistencia y tratábamos de sacar a la gente cuando se salga de esta situación de marginación y pase al nivel promocional a partir de políticas de integración e inclusión a partir del trabajo, ¿no? Que ese es el fin que tiene el área social de cualquier gobierno, es que la gente ingrese en una situación vulnerable y termine trabajando, porque es la única manera que puede estar. No funciona un equipo, no funciona un país que esté todo el día subsidiado, con políticas de subsidio. Claro. Ahora, pero para ello tal vez necesitas que esa gente sea dócil, ¿no? Porque no me parece que, no, en serio, no me parece que uno esté trabajando o pueda trabajar del mismo modo con todos, ¿no? Hay gente que por ahí se resiste un poco a recibir la asistencia. Hay otros que están pidiéndola de una manera permanente, ¿no? Pero hay otros que, si uno lo ve, aquella gente que está en situación de calle, como que no aceptaría, ¿no? Claro, la gente en situación de calle, Gustavo, es el último eslabón de la cadena social. O sea, es lo más bajo, y la cual hay una coyuntura de determinadas características, como ser enfermedades mentales. Muchos son egresados, ¿no? Del Borda, Moyano. Tenés gente que tuvo problemas personales y de grandes depresiones. Definime qué es egresados del Borda. Egresado es que el Borda tiene una política de puertas abiertas, no de institucionalización del paciente, por lo tanto cuando lo ven un poco estabilizado lo sacan del hospital y a veces termina en la calle. Entonces nosotros tratamos que ingrese nuevamente al hospital, lo estabilizan y vuelve a estar en la calle. Entonces egresado es que se egresa transitoriamente, que egresa, que se va del hospital un tiempo. Es la coyuntura de un montón de características, como decía, unidas a esa falta de destino, falta de horizonte, problemas que han tenido en su infancia, bueno, gente que tiene alguna discapacidad. Nosotros ahí atacábamos con todo lo que tiene el gobierno para tratar de sacarlo. Pero igualmente yo creo que eso es la punta del iceberg de la pobreza. La pobreza es mucho más importante. Es una pobreza urbana, ¿no? La gente en situación de calle. Nosotros tenemos que atender de que yo creo que lo que no funciona en políticas sociales es la docilidad del pobre. Que el pobre sea muy dócil. ¿Por qué? Porque cuando el pobre es dócil, se convierte en blanco fácil de la recepción de programas sociales, como ser subsidios. Entonces el subsidio lo que hace al pobre lo dociliza aún más. Sí, lo doblega, lo adormece, claro, lo doblega, se acostumbra a vivir sin trabajar y le parece normal que el trabajo de la persona sea buscar todos los laberintos que hagan a mantener el programa social o mejorarlo, o que otro integrante de su familia tenga otro programa social. Trabaja para no trabajar, o sea, la búsqueda del no trabajo. Exactamente, pero nosotros no estamos en contra de esa posición, porque se ha convertido en un recurso de vida genuino, porque es tan genuino ese recurso de vida como el nuestro, en cada una de las ocupaciones que tenemos a diario. Entonces lo que hay que hacer es seguir manteniendo esa coyuntura, pero al mismo tiempo es ir modificándolas con políticas mucho más agresivas, en el cual la persona armarle un destino de vida y que entienda que la inclusión social se da a partir del trabajo, y que vivir de esa manera no está viviendo bien. Porque este gobierno, sobre todo el gobierno nacional, ha quedado en la lógica que ha pasado prácticamente de tener una pobreza muy alta en el año 2001, que era muy alta,
a llegar a un 20% y pasamos nuevamente a un 40% prácticamente de pobreza. Y el problema es que todos esos sectores que están por debajo del 40% sienten que están viviendo relativamente bien. Se acostumbraron a vivir mal y piensan que vivir bien. Nosotros lo que necesitamos es una actitud cuasi rebelde, estos sectores, que tengan la necesidad de vivir mejor y que se conviertan en un punto reclamantes, o sea, que reclamen la situación de salir mejor, que tengan esa energía, esa fuerza de salir a buscar su trabajo, generarlo, emprendedores, tratar que el hijo no reproduzca la situación que viven ellos. Para eso es que la tenemos... sistematización de prácticas sociales, ¿esto? Sí, 12 años y podemos prolongar mucho más en la provincia de Buenos Aires, 30 años de clientelismo escondiéndose detrás de programas sociales. O sea, lamentablemente muchas veces el Ministerio de Desarrollo Social de Nación se convierte en una gran caja política donde se sostienen políticas clientelares y lo único que se asiste mal y se promociona nada. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que intervenir fuertemente y más, creo que va a ser, cuando Mauricio sea presidente, va a ser su agenda número 1. ¿Y cómo se hace para dar asistencia social descartando este plano, ¿no? ¿Cuál sería la mejor manera o la buena manera de brindar asistencia social? En primer lugar, sosteniendo los programas que tenés. Vos no podés hoy llegar al gobierno y sacar todos los programas porque creás un caos social enorme, porque hoy esos programas sociales son una herramienta importante de contención, ¿no? Social, pero de a poco ir pensando en políticas de incorporación al empleo de todas estas personas, ¿no? Que empiecen lo que van ganando, que lo empiecen a ganar producto de su empleo, ¿no? Yo había pensado algunos proyectos que tenían que ver con que la persona, ¿qué pasa? La persona tiene miedo de ingresar a trabajar y perder su programa social, porque muchas veces de parte de algunos patrones hay abusos con respecto a eso. Entonces lo toman 6 meses y a los 6 meses lo echan y cuando quiere ingresar al programa social, el programa social lo tiene de baja. Nosotros, ¿qué pensamos? A un punto es sostener el trabajo, que el programa social por ahí sea una parte de su ingreso de trabajo, de su ingreso laboral, ¿no? Sí. Y que el patrón le pague otra por encima y que si mañana tiene un problema con la patronal pueda volver a seguir sosteniendo su subsidio original, cosa de que les garantías que conseguir un empleo no le implica perder un derecho que ellos genuinamente querían haber conseguido. ¿Esto sería el proyecto que estás trabajando en la Ley de Educación para el Trabajo? No, eso de la Ley de Educación para el Trabajo es otro. Esto es un proyecto que estoy trabajando con todo un equipo social para tratar de presentarlo y se lo voy a presentar con el senador Diego Santilli. Ahora buscaremos a otro porque seguramente va a ser vicejefe, cosa que se haga una ley con respecto a esto, porque hoy en la mayoría de los programas es incompatible, salvo Ciudadanía Porteña, el programa social con el empleo, ¿no? Entonces las personas no quieren ingresar al sistema de trabajo. O sea, nosotros decimos, te ofrecemos que ingreses a trabajar. Buenísimo. ¿Y qué hago con el programa? Lo perdés. Entonces no trabajo. Entonces nosotros al revés tenemos que incentivar que trabajen por más que tengan el programa social. Entonces que el programa social se incorpore como parte de su sueldo. Y cosa que si mañana renuncian al trabajo, en el término de un año y medio, no sé, vuelvan a ingresar. Siempre tengan eso y que tengan eso. Es una confianza primaria y una relación directa con el Estado. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es correr al puntero. Porque el puntero es el intermediario y abusador de estos sectores sociales. El que genera el clientelismo. Y genera el clientelismo, utiliza la plata del Estado en detrimento propio. Nosotros lo que queremos hacer acá es que la relación del Estado sea directo con el beneficiario. Directo. En la ciudad lo demostramos, lo pudimos hacer. Cuando llegamos nosotros a la ciudad, había un programa de cajas de alimentos, que eran 50.000 cajas que se entregaban a la ciudad de Buenos Aires, directamente del mercado central. Esas 50.000 cajas eran horribles, o sea, era enseñarles o darles algo para que compulsivamente puedan cocinar. Nosotros entendíamos que la pobreza tiene que emanciparse, en este sentido de que puedan tomar decisiones. Entonces me acuerdo que me parece que nosotros pagábamos 40 pesos por caja, alimentos de cuarta, marca desconocida. Eso es lo que les mandaba en el año 2008 los sectores progresistas, entre comillas, a los sectores más pobres de la ciudad. Nosotros lo cambiamos, hicimos un ticket social
Ese ticket social comprendía, de los 40 pasamos a los 120, yo te hablo en términos de antes, triplicamos el ingreso que le dábamos a la persona, pero con ese ticket podían cambiar en muchísimos supermercados de la ciudad y elegían qué alimentarse. O sea, nosotros nunca le dimos prioridad a qué tenían que elegir. No podían comprar bebidas alcohólicas, por supuesto. Bueno, pero esto no elimina, no necesariamente digo elimina al puntero. Sí, lo elimina. El puntero puede seguir trabajando y puede seguir ofreciendo otras cosas. Otras cosas, claro. Que es bueno, a ver, el puntero, en la medida que sea un mediador social, es bueno. En la medida que sea vehículo de recursos, es malo, porque se termina utilizando. A ver, yo creo que los mediadores sociales son buenísimos y existen en todos lados, y aparte, para nosotros, inclusive cuando uno cae en barrios más humildes, es un buen vehículo porque ya conoce a cada familia, entonces te puede conseguir los objetivos que vos te estás fijando. Pero cuando esa persona pasa de mediador social a partir de manejo de programas sociales, se convierte en puntero. Y cuando se convierte en puntero se desvirtúa absolutamente esto. Nosotros tenemos que recuperar el sentido de mediadores sociales, que ese sería como el primer escalón del dirigente político también, porque el mediador social rápidamente puede pasar, el que tiene un compromiso social puede pasarte un compromiso más amplio que con la política. Seguro. Pero no cuando maneja recursos públicos, porque el único que tiene que manejar recursos públicos es el Estado. Bueno, pero no necesariamente estamos hablando del Estado del gobierno de la ciudad. Está el Estado nacional, están los Estados provinciales, te pueden traer cosas de cualquier lado y mover masas. Sí, bueno, yo cuando me refiero a esta crítica clientelar siempre lo hago en términos del plano del gobierno nacional, ¿no? Sí. No me parece que tuvieron una oportunidad histórica para eliminar la pobreza a índices muy bajos. Y bueno, se han visto el fin de semana de las elecciones en la zona de La Rioja, en la provincia de La Rioja, cómo se daban colchones, cómo se daban electrodomésticos a cambio de los votos. Sí, porque el tema es que los sectores sociales muy vulnerables no entienden el poder del voto todavía. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer un proceso de enseñanza es que entiendan que ese voto es muy importante, que no vale ni un colchón ni una caja de alimentos, ni algo, sino que vale mucho más, que implica el destino y el futuro de sus hijos. Eso es. José Luis, me queda tiempo para que me expliques brevemente la Ley de Educación para el Trabajo. Bueno, eso es una ley que para mí es fundamental en términos promocionales. Hoy tenemos una gran masa, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, no te lo voy a hacer a nivel nacional, la Ciudad de Buenos Aires de 50.000 personas que ingresan a centros de formación profesional, que le enseñan oficios, no sé, desde arreglar una mesa, ¿no? Puede ser un ebanista, un ilustrador, hasta cosas que tengan más con la tecnología como computación, armado y desarmado de computadoras o electrónica automotriz, ¿no? O construcción, que la construcción tiene mucha salida. El problema pasa que son cursos para mayores de 19 años y cuando la persona hace 2 años de capacitación y siente que puede para más, a ver, vos hiciste 2 años de capacitación en construcción y convertiste en un obrero altamente calificado, pero tenés ganas de recibirte en técnico superior en construcción, por lo menos por hipotéticamente que pueda ser un planito menor, ¿no? O una instalación de gas, te piden el secundario. Entonces, cuando te piden el secundario, la persona tiene que ingresar nuevamente a Adulto 2000, dar biología, matemáticas, eso que ya rebotó cuando tenía 14, 15 años. ¿Y qué sucede con esto? Le coartás el derecho a que la persona siga perfeccionando sus estudios. Entonces, con esta ley lo que hacemos es lo siguiente: esos 2 años que cursaría, no sé, en la UOC, la construcción, se le sumaría una carga horaria mínima exigente de 400, 500 horas en 2 años. Eso se convalidaría con un puntaje determinado que le permitiría hacer un mínimo CBC e ingresar a un instituto superior no universitario para que pueda seguir una carrera no universitaria. Si me decís que toma el título secundario, no. ¿Es competitivo con el título secundario? No, no es competitivo, pero le permite tener una terminalidad educativa superior. Ahí está. Te agradezco muchísimo, has sido muy amable. Bueno, y otra vez vamos a desarrollar un poquito más todos estos temas. Gracias. Te agradezco mucho. No se vayan, ya seguimos con la legislatura y la gente.